Historia constitucional de Colombia. La historia constitucional de un país está medida por las diferentes cartas políticas en las que se insertan principios y valores mínimos de convivencia. El sentido de este video es precisamente entender que las cartas políticas de los países no surgen repentinamente, sino que ellas van construyéndose, evolucionando en la medida que cada sociedad política las va haciendo, deshaciendo y acomodándolas a las ideas y propuestas nuevas, tal como ha ocurrido con las constituciones que se han expedido en nuestro país, Colombia. Desde el momento de la consolidación de la independencia colombiana hasta la fecha se han promulgado múltiples constituciones políticas, tanto de orden centralista como de tendencias federalistas. Su redacción fueron resultados de guerras donde el partido ganador tomaba por un lado al gobierno y por otro confeccionaba una nueva constitución, en tanto que el partido perdedor se convertía ipso facto en enemigo del gobierno, buscaba la forma de derrocarlo mediante otra guerra, tomar el gobierno y promulgar nueva constitución, y así se convertía en una verdadera turbulencia que solo conllevó a desangrar al país física, económica y moralmente. La primera constitución surgió en 1810, un año después del grito de independencia, y a partir de allí se han redactado 9 más. Hace 211 años Colombia gritó libertad en el Socorro Santander. Estos habitantes se enfrentaron a las tropas españolas, las acorralaron y obligaron a firmar la primera acta constitucional de independencia de la historia de nuestro país. La Constitución del Socorro estableció principios como la libertad e igualdad entre sus habitantes, el respeto por la libertad, la estricta sujeción a la ley, el respeto al trabajo, a la industria y a la propiedad privada, la transparencia en las cuentas públicas e invitaron a los pueblos que quisieran unírsele en la causa de libertad. Socorro, el primer municipio en liberarse del yugo español y es cuna de la independencia latinoamericana. En 1811 se redactó el Acta Federación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, creada para arreglar definitivamente los intereses del pueblo, y donde participaban y se reconocían a 16 provincias, entre las principales Santa Fe, Tunja, Socorro, Pamplona, Santa Marta, Cartagena, etc. La Constitución de 1821 es también conocida como la Constitución de Cúcuta. Tuvo como objeto la creación de la Gran Colombia mediante la unificación de Colombia, Panamá y Venezuela, en el que se ratifica como presidente de la República a Simón Bolívar y como vicepresidente a Francisco de Paula Santander. Entre sus aspectos fundamentales promulgó la liberación progresiva de la esclavitud, la plena libertad de expresión y permitió el alcance de nuevas reformas de contrato para la libertad social, económica y política de los territorios. Años más tarde surgió la Constitución de 1830, oficialmente Constitución Política de la República de Colombia. Fue el resultado del Congreso Admirable que se desarrolló el 5 de mayo de 1830 y cuyo objetivo principal fue intentar mantener la unión de la República de Colombia, en ese momento conformada por Ecuador, Venezuela y Panamá. Fue el instrumento de integración de pueblos y provincias en una entidad política y social. 2 años más tarde nace la Constitución Política del Estado de la Nueva Granada de 1832 o Constitución Neogranadina de 1832. Fue la Carta Política Nacional que rigió la vida constitucional del Estado de la Nueva Granada después de la disolución de la Gran Colombia. En ella se establecieron la separación de los poderes que constituyen el gobierno, la responsabilidad de los funcionarios públicos y la libertad legal de la prensa. Después entra en rigor la Constitución Política de la República de la Nueva Granada de 1843, que surge como respuesta a los inconvenientes de la Constitución de 1832 y es la que busca fortalecer el Ejecutivo ante los intereses y acontecimientos subversivos y a los aires belicistas que rondaban la consolidación del Estado colombiano. Establece que el Congreso se compondrá por 2 cámaras, una de senadores y otra de representantes que ejerce el poder legislativo. Constitución de 1853. Su reforma
Se da porque se elimina la esclavitud, se extendió el sufragio a los hombres mayores de 21 años, se impulsa el voto popular para elegir congresistas, gobernadores y magistrados, se establece la libertad administrativa y religiosa y hay una separación entre el Estado y la Iglesia. También en esta reforma de constitución se dio igualmente que el periodo del presidente sería de 4 años. Constitución de 1858 es una constitución de federalismo liderada por Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador Colombiano. En esta reforma el nombre que recibe el Estado colombiano desde 1858 hasta 1863 fue de Confederación Granadina. Flexibilizó el carácter de leyes, incluso la de la propia Ley Magna. Constitución de 1863, esta fue la que establece los Estados Unidos de Colombia. En la Constitución de 1886, los conservadores pusieron fin al mandato liberal. El presidente es elegido democráticamente, es el mismo jefe de Estado y de Gobierno y de las Fuerzas Armadas del país. Cambió de nombre Estados Unidos de Colombia a República de Colombia. Hay un reconocimiento a Dios como fuente máximo de poder y la recuperación de control de la educación por parte de la Iglesia Católica. Estableció la pena de muerte, pero restringió el voto solo para los hombres mayores de 21 años con rentas y alfabetas. Convirtió el país en una república centralista y unitaria. Organizó un ejército nacional para cuidar el territorio colombiano. Durante las elecciones legislativas, un grupo de estudiantes universitarios propuso crear una séptima papeleta para recoger las opiniones de la gente sobre una reforma a la Constitución. La Corte Suprema crea una asamblea constituyente, que fue el 9 de diciembre de 1990. De esta forma, nace el 4 de julio de 1991 nuestra Constitución, y con ella estos cambios. Estableció un Estado social de derecho. Se adoptaron medidas neoliberales que han llevado a la privatización de la educación, la salud, los servicios públicos. Consagró un modelo de economía de libre mercado. Crea nuevos cargos como vicepresidente de la República, fiscal general de la Nación y defensor del pueblo. La descentralización territorial, organización por departamentos, distritos, municipios y territorios indígenas. Formación de instituciones que apoyan la rama judicial. Reconoce la diversidad étnica y cultural. Creó mecanismos para la defensa de los derechos. Estableció mecanismos de participación como el plebiscito y la revocatoria del mandato. Ampliación a la elección popular de gobernadores, alcaldes y miembros de asambleas y consejos. Nos encontramos en el año 2022 y aún nos rige la misma Constitución de 1991.